Padre, en estos momentos que han pasado y que hemos, bueno, que algunos han tenido sus luchas, sus pruebas. Vamos a leer el Salmo 91, para que nos acordemos de quién es el que nos guarda, quién es el que nos protege de todo mal, de enfermedades, el que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, por favor. En reverencia al Señor nos acomodamos, nos ponemos de pie, porque posteriormente hay que alabar a nuestro Dios, una forma de adoración, de agradecimiento que nos ha fortalecido, que nos rescata de los problemas, de las enfermedades, de todo más. Salmo 91, todos juntos empezamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que muere de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, y plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y el asfid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré el alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Soy
Dios. Por
Con brazos abiertos, recíbelo.
tardes. Así están. Dios les bendiga. Ya alabamos al Señor. Estos cantos, estas alabanzas. Ahora le vamos a alabar por medio del estudio de la palabra de Dios. Entonces recuerden que estamos estudiando la primera carta a los Corintios, capítulo. ¿Recuerdan qué capítulo vamos? Capítulo 10. Hoy vamos a terminar el capítulo 10. Me queda hasta el 16. Son 16 capítulos en total de Primera de Corintios. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces, ya llevamos 2 domingos estudiando este capítulo. Este sería el tercer domingo. Pero vamos a comenzar con una pregunta que le voy a hacer a la persona que vea más distraída. Así que pongan mucha atención. Y luego ya tiene su Biblia a la mano, abierta. Voy a hacer la pregunta entonces a la persona más distraída, que veamos, vean, están bien atentos. Ya no me voy a comentar nadie. La pregunta es: ¿quién la quiere contestar? Yo, hermano Carlos, te dijo. ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? ¿Cuál es el repito o no? ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? El propósito principal del ser humano. ¿Cuál es? Hablando espiritualmente o hablando. Como se quiera hablar. Bueno, el propósito principal del ser humano es, cuando ya conocemos al Señor, es darle la gloria al Señor por medio de mi vida, ¿verdad? Todo lo que es mi vida, pues. Ok, usted lo que contestó es para darle la gloria al Señor por nuestra vida. Entonces hay otra pregunta, que la respuesta ya la sabemos. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados los seres humanos. ¿Estamos bien? Esto quiere decir que Dios creó al hombre, al ser humano, lo creó para glorificarse a sí mismo. Dios creó al hombre para glorificarse a sí mismo. Y si Dios creó al hombre para glorificarse a sí mismo, ¿cuál es el propósito del ser humano? A Dios. Glorificar a Dios. Y lo debe de glorificar en todo tiempo y en todo momento. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para la gloria de Dios? Todo. Todo. Y todo lo que haga lo tiene que hacer para la gloria de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Dios siempre va a ser glorificado. Dios siempre va a ser glorificado por la humanidad. Escuchen lo que estoy diciendo, Dios siempre va a ser glorificado por la humanidad. Hace rato el hermano Carlos dijo: los que somos hijos de Dios, pues vamos a glorificar a Dios. Y ahora yo estoy diciendo que toda la humanidad, toda, es para glorificar a Dios. O sea, Dios siempre va a ser glorificado por la humanidad. Y cuando hablo de la humanidad, estoy hablando de creyentes y de personas no creyentes. Y entonces estaremos pensando: entonces los no creyentes también pueden glorificar a Dios, o nada más los creyentes pueden glorificar a Dios. Yo decía que toda la humanidad es para glorificar a Dios, y para eso fue creado el ser humano. Entonces, como creyentes espiritualmente estamos obligados a darle la honra y la gloria a Dios. El no creyente está obligado a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es creación de Dios. Que lo haga o no lo haga es muy diferente. Ahora,
Faraón, allá en Egipto, nunca buscó glorificar a Dios. Nos vamos a ir, váyanse en su mente a la historia de Faraón, cuando el pueblo de Dios fue liberado, etc. Faraón nunca buscó glorificar a Dios. Y Faraón tampoco podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque su corazón estaba endurecido y él quería ir contra el pueblo hebreo. Entonces Faraón nunca buscó darle la honra y la gloria a Dios. Pero Dios dijo lo siguiente. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Es Éxodo 14, 17 al 18, quien guste buscarlo, si no yo se lo estoy leyendo. He aquí yo endulceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. ¿A quiénes iban a seguir los egipcios? A los israelitas que estaban ya siendo liberados. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ellos iban con todo en contra del pueblo hebreo. Pero ¿qué dice Jehová? Yo me glorificaré. ¿Faraón buscó darle la gloria a Dios? No. Pero dice Dios, yo me glorificaré. Este es un ejemplo de cómo vemos que toda la humanidad le va a dar la gloria a Dios. A pesar de que no toda la humanidad quiera hacerlo, pero toda la humanidad le va a dar la gloria a Dios. Ahora, la palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza o exaltación. A eso se refiere la palabra gloria. Entonces, todo aquello que es digno de alabanza o exaltación se refiere a la palabra gloria. La gloria de Dios tiene dos aspectos. Ahora vamos a hablar un poquito de Dios. La gloria de Dios tiene dos aspectos. Primero, su gloria es inherente. O sea, su gloria es parte de su naturaleza. Su gloria es propia. Dios tiene, esto quiere decir que Dios posee su propia gloria. Es decir, nadie puede venir y darle gloria a Dios o decirle, puedo dar un poquito más de gloria. O sea, gloria es algo que ya es de Dios, es algo inherente a Dios, es parte de su ser, es parte de su característica, es parte de sus atributos. Nadie le puede dar más gloria a Dios o darle gloria a Dios. Esa es su naturaleza. Él tiene la gloria, esa es su naturaleza. Ahora, si nadie de la humanidad decidiera darle la gloria a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, ¿por eso Dios dejará de ser glorioso? Dios sigue siendo glorioso. Se le reconozca o no se le reconozca la gloria, Él sigue siendo glorioso porque es su naturaleza, es su característica y Él es así. Yo les dije que vamos a ver dos aspectos. Este es el primer aspecto. Que su gloria es inherente. Pero vamos a ver otro aspecto, que la gloria de Dios es una gloria atribuida. Es una gloria atribuida. ¿Qué quiere decir esto? Se reconoce la gloria que Dios tiene. No podemos nosotros darle a Dios más gloria y decir, para que seas más glorificado, tú vas a darte un poquito de gloria. No podemos. Somos seres humanos. No podemos añadirle más gloria a su naturaleza, que es la gloria. Lo único que hacemos es reconocer la gloria de Dios. Entonces vimos dos aspectos. Uno, Dios es, por su naturaleza, es glorioso, tiene gloria. Y el otro,
Dios su gloria. Ahora, hay varias maneras prácticas, varias formas prácticas de glorificar a Dios. ¿Sí la saben o no la saben? Varias formas prácticas de glorificar a Dios. Estamos hablando de darle la honra y la gloria a Dios. Y leímos en el versículo 31 que todo lo que hagáis sea para darle la honra y la gloria a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Pensemos un poquito en cuestiones prácticas. Si voy, porque el versículo dice, comáis o bebáis, versículo 31, coméis o bebéis, ¿qué dice? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Comer y beber es algo muy cotidiano, es algo muy normal. ¿Estamos bien o no? Aún en eso le tenemos que dar la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo le damos la honra y la gloria a Dios en el comer o en el beber? Si es algo tan común y sencillo, dando gracias por los alimentos, ¿no? ¿Cómo le damos la honra y la gloria a Dios cuando voy a la tienda a comprar unas habitas? O a comprar las tortillas. Es algo muy cotidiano. ¿Con eso le doy la honra y la gloria a Dios o no? ¿Cómo? En la práctica eso, ¿cómo honra y glorifica a Dios? Hace rato decía el hermano Pedro, cuando escuchamos de glorificar a Dios, honrar a Dios, no nos viene a la mente cantar alabanzas. Pero esa es una mínima parte. Vamos a ver la parte práctica de cómo darle la gloria a Dios. El versículo 31 nos habla de comer y beber, que es algo muy común y muy cotidiano. Le damos la honra y la gloria a Dios por medio de la confesión de pecados. ¿Confesamos o no confesamos nuestros pecados? Cuando lo hacemos, le estamos dando la gloria a Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tal cuando decimos, creo que Dios me existe porque a mí me escucha y todo me va mal? ¿No? ¿Eso le dará la gloria a Dios? No. ¿O en medio de la prueba estamos confiando en Dios? Otra forma práctica es llevar fruto para Él. Llevar fruto para Él. ¿Cómo llevamos fruto para Él? Díganme cómo llevamos fruto para Cristo. El Evangelio. El Evangelio. Vamos, compartimos el Evangelio, nos cortaron la llamada o no nos atendieron, nos dijeron no quiero hablar contigo y nos vamos. Pues como no recibió y no me acepta, pues ya no voy. ¿Qué debemos de hacer? Insistir y después de un tiempo esta persona a lo mejor acepta a Cristo, ¿no? Ya le estoy llevando un fruto a Cristo y por eso le estoy dando la honra y la gloria. Otra, tener contentamiento. ¿Tenemos contentamiento de lo que vivimos, de lo que somos, de lo que tenemos? ¿O no tenemos contentamiento? ¿Cuántas veces nos quejamos porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, y porque mi vecino sí lo tiene, o porque mi hermano o hermana sí lo tiene? Cuando nosotros tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado, le estamos dando la honra y la gloria a Dios. Otra forma práctica, orar. ¿Cuánto oramos? Mucho, poquito, nada. Depende de lo que estemos nosotros orando y le damos la gloria a Dios. Sea lo que sea, pero lo que hagamos tiene que ser para darle la gloria a Dios. Y hoy vamos a ver tres aspectos que como creyentes debemos de entender acerca de la libertad cristiana. Recuerden que hemos venido hablando de la libertad cristiana desde el capítulo 9. Si en verdad nosotros queremos glorificar a Dios, y por eso nuestro tema del día de hoy es hacer todo para la gloria de Dios. Incluso ahí en el versículo 23 de sus Biblias tiene ese título: hacer todo para la gloria de Dios. ¿Está bien? Entonces vamos a leer del versículo 23 al capítulo
11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Padre Santo, te pedimos toques el corazón de cada uno de nosotros, Padre bendito, y que al final de este mensaje, Padre Santo, podamos hacer un análisis de nuestra propia vida y saber si todo lo que estamos haciendo es para darte la honra y la gloria, es para alabarte, para glorificarte, o realmente no hacemos nada para alabarte, para glorificarte, Padre. Te pedimos toques nuestro corazón, nos enseñes en esta tarde, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les dije que vamos a ver tres aspectos que debemos entender muy bien para darle la honra y la gloria a Dios. Y vamos a dividir en tres aspectos este pasaje. El primero que vamos a ver lo tenemos de los versículos 23 a 30, que son los principios básicos para usar la libertad cristiana. Desde el capítulo 9 hemos venido hablando de la libertad cristiana. Hemos venido hablando mucho de esto. Y dentro de este aspecto, que son los principios básicos, vamos a ver cuatro principios que nos guían para poder usar nuestra libertad cristiana de tal manera que le dé la gloria a Dios. Y el primer principio es el que tenemos en el versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tenemos que buscar el primer principio es que tenemos que buscar la edificación en lugar de la gratificación. Este versículo, si se dan cuenta, es muy claro. Está haciendo referencia a las conductas cuestionables o esas áreas grises de la vida cristiana que no están en la Biblia específicamente prohibidas o autorizadas. Hay muchas cosas que no están claramente en la Biblia, así como que, ejemplo, el mandamiento que dice no robarás, está muy claro, no robarás. Pero no encontramos un versículo que diga no fumarás. Entonces, a veces hay aspectos así que empiezan a dudarse. Nos queda bien claro que no debemos de fumar y que no es correcto. Pero a quien le gusta puede empezar a justificar y decir que no tiene nada de malo un cigarrito. Esas son las áreas grises o dudosas que a veces tenemos porque no están especificadas en la Biblia. Pero este versículo no es una frase para justificar cualquier cosa que se quiera hacer diciendo
todo me es lícito, es decir, todo me es permitido. Todo me es permitido, entonces, pues puedo hacerlo, ¿no? No es para eso, por eso dice el versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si no te conviene y no te edifica, no lo hagas, a pesar de que en la Biblia no esté tal cual el mandato. El ejemplo del cigarrillo. ¿Me conviene? Simplemente por salud, físicamente hablando, no me conviene. ¿Me edifica? No lo hagas. Fácil y sencillo, ¿no? Para tomar la decisión de algo, para tomar la decisión de hacer algo, es necesario analizar si este algo nos edifica o no. Tenemos que pensar si nos edifica o no. Y muchas veces estamos en dilemas que a veces no sabemos qué hacer o qué decir. Y entonces tenemos que analizar si esto me edifica para decir si lo hago o no lo hago. Pero recuerden que la Biblia, cuando nos habla de edificar, se refiere a un crecimiento espiritual que nos debe de beneficiar, que contribuye a nuestro propio crecimiento espiritual, que nos conviene, que es beneficioso, que nos ayuda, que es provechoso, que es útil para nuestra propia vida, y eso va a ser útil para la vida de otros. Entonces, todo nos es permitido, dice este versículo, todo, pero no todo que nos conviene y no todo nos edifica. Nos está dando esas partes de la libertad cristiana, nos dice que todo nos es permitido. Entonces alguien estará pensando, pues a mí que me gustaba el alcohol, entonces no es permitido. ¿Te conviene? ¿Te edifica? Y ahí está tu respuesta, ¿no? Cuando encontramos a alguien que le gusta, él le va a buscar la manera de justificar. Pero aquí está claro, ¿te conviene? ¿Te edifica? Si no te conviene, no te edifica, no lo hagas. Y hay varias maneras por medio de las cuales podemos ser edificados para crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor, y tenemos que usar estas herramientas. Hay 4 herramientas que nos ayudan a nuestro crecimiento. Una es la palabra de Dios. Dice Hechos 20:32 que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, esto nos va edificando y sobreedificando. Otra herramienta es la predicación y la enseñanza. Y en 1 Corintios capítulo 14, allá adelantito, nos habla, 1 Corintios 14, 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí tenemos entonces la predicación y la enseñanza. ¿Qué significa profetizar? Hablar, publicar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas decían algo de la palabra de Dios. ¿Estamos bien? O publicaban la palabra de Dios. Ya no con esas mismas características, en la actualidad el que comparte o predica la palabra de Dios está profetizando la palabra de Dios, la está publicando, la está enseñando. Entonces dice que esto se debe de buscar porque es lo que edifica a la iglesia. La otra herramienta que nos ayuda mucho es el amor. Dice en 1 Corintios 8:1 que el conocimiento
envanece, El amor edifica. pero el amor edifica. Ya llevamos 3 herramientas. La cuarta es el servicio. El servicio que le damos o que damos para el Señor. Todo ministerio que se ejerce dentro de las iglesias es parte del servicio que algún hermano le ofrenda al Señor. Este servicio es para edificación. Todos los ministerios tienen que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Todos los ministerios que hay en las iglesias, el que sea, debe de ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todos los ministerios de una iglesia tienen que cumplir con este propósito: perfeccionar, edificar. Y esas son las 4 herramientas que nos van a servir para la edificación. ¿Cuántas son? 4: la palabra, la predicación, el amor y el servicio. Por lo tanto, la propia edificación y la edificación de los otros es un distintivo de la madurez cristiana. Y esto era un problema ahí en los Corintios. Por eso ahí en el 14:26, 1 Corintios 14:26, se les dice: hágase todo para edificación. Los corintios tienen que checar si lo que estaban haciendo era para edificación, y si no, pues no lo hagas. De esa manera, cuando nosotros nos enfrentamos a la decisión sobre una práctica cuestionable o esas áreas dudosas, debemos de preguntarnos si está prohibido o no en las Escrituras. Debemos de preguntarnos eso. Ejemplo: aportaciones económicas para festividades. ¿Está prohibido en las Escrituras? Actualmente no lo vamos a encontrar. No está prohibido. Esa es una área dudosa. Si la respuesta es que no está prohibida, entonces vamos a pensar que podemos hacerla, ¿no? Pero nuestras preguntas en este caso deben de ser: esto es útil, esto es provechoso, esto me edifica y edifica a mis hermanos de la iglesia. Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, no lo hagas. Así de fácil y sencillo. Entonces tenemos que pensar muy bien esto. ¿Edifica? La Biblia no es clara y no me dice sí o no está prohibido, pero debo de pensar si esto me edifica y edifica a los demás para tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado en este sentido. Dice el versículo 24, 1 Corintios 10:24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, este es otro principio. ¿Cuántos principios vamos a ver? 4. El segundo es que debemos de anteponer a los otros antes que nosotros. Y este principio nos exige mucho. Si alguna cosa sé que a mí de manera personal me edifica, adelante. Pero si eso que sé que a mí me edifica no edifica o no es para el bien de los otros, no hay que hacerlo. Nuestra principal preocupación debe de ser el bien de
Los otros, dice aquí, el bien de los otros. La naturaleza humana nos enseña que pues, primero yo, después yo y el último yo. La Biblia nos enseña que debemos de hacer todo por el bien de los demás. Siempre, siempre por el bien de los demás. Es que no pasa nada, que lo haga, no hay problema, no me afecta, no me daña, estoy bien espiritualmente. ¿Sí? Pero si a tu hermano le molesta, le incomoda, le causa problema, no lo hagas. Por amor a tu hermano, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Algunas cosas de este tipo que son muy debatibles y que como iglesia tenemos muy claro esta postura, pero la voy a mencionar nada más como ejemplo, es los tatuajes. Hay, no sé decirlo tal cual, pero hay personas que se reúnen en iglesias cristianas que dicen que el tatuaje no tiene nada de malo y que no está prohibido en la Biblia. Levítico sí lo prohíbe, ¿no? Pero bueno, ellos dicen eso y empiezan a justificar y dicen, pues lo puedo hacer, no hay problema, no me afecta, me puedo tatuar algo, no hay problema. Y le decía a esta persona, pero pues si esa es tu postura y ya te enseñé versículos y no lo entiendes y sigue siendo tu postura, hay otra más fuerte. No lo hagas por amor. A los demás que sí les va a afectar, porque entonces tengo a mis hijos adolescentes y dicen, ¿por qué el hermano sí lo hizo y a mí no me dejas? Ándale, no dejan hacerlo, pues no lo hagas por amor a los demás. Y esas son a veces algunas áreas que están dudosas porque no las encontramos estrictamente prohibidas, y entonces es cuando hay problemas. Cuando es así y estás muy seguro, pero sabes que a toda la congregación le va a afectar, no lo hagas por amor a los demás. Por eso dice que los otros tienen que estar antes que nosotros. El otro principio es, o lo tenemos en los versículos 25, 26 y 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. El tercer principio es libertad en lugar de legalismo. Hay que tener cuidado porque son dos extremos muy fuertes. Legalismo aquí y libertad acá, que se comienza o se hace libertinaje. Son extremosos. Libertad que se hace libertinaje, legalismo que se hace religiosidad. Son los dos extremos y hay que tener mucho cuidado. Es importante saber que debemos de preferir la libertad en lugar del legalismo. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque el bienestar de los demás debe de ser nuestra principal preocupación. Pero tampoco debemos de caer en el extremo legalista de hacer todo bueno o todo malo, todo bueno o todo malo. Ejemplo donde vemos este legalismo muy marcado o ese libertinaje muy marcado: la vestimenta de las mujeres en las congregaciones. Hay posturas. Cuando el pastor nunca enseña, que está en 1 Corintios 11, que es la siguiente predicación, nunca enseña de esto y deja la vestimenta tanto para mujeres como hombres muy libre, se llega al libertinaje. Y entonces tenemos vestimentas muy indecorosas. Eso es muy grave. Cuando el pastor habla y predica del otro lado, que hay que estar recatados, que tiene que ser decoroso, que tiene que ser el buen vestir, hablo para mujeres y para hombres, y la congregación lo asimila, lo entiende y se viste de tal manera que le da la honra y la gloria a Dios,
no hay problema. Pero cuando se va a un extremo que dice, tienes que venir con una falda de tal tela, de tal color, planchada así, 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 y si no estás pecando, si no lo haces así estás pecando, ese es legalismo, que también es muy grave, porque entonces caes a la religiosidad y dices, voy a ir a la iglesia de vestido o de falda porque me obligan, y para que no digan que no lo hago. Eso es legalismo, que se llama religiosidad también. Entonces tiene que ser por que te nace darle la honra y la gloria a Dios. Hay que tener cuidado con esto, porque puede ser piedra de tropiezo. Y en el caso de los corintios había algo muy claro. Dice el versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No debemos de estar nosotros preguntando o fisgoneando. Cuando estamos fisgoneando y estamos preguntando, eso también es legalismo. Simplemente, aquí habla de la carnicería, simplemente compra lo necesario, come y asunto arreglado. Nada más. ¿Por qué? Dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Por qué Pablo habla aquí de la carnicería? Habla de carne como algo muy común, y se está hablando de carne y de beber. Ahora nos vamos a ir un poquito al contexto de esto. En Corinto, recuerden que había mucho sacrificio a los ídolos. Entonces mataban muchos animales para el sacrificio a los ídolos. Había tanta carne, ¿qué quiere decir con esta carne? La vendían en las carnicerías. Y ahí vemos el extremo legalista y el extremo del libertinaje. Había los que se sentían muy espirituales, que decían, yo voy y la como, no importa, tu ídolo nada es. Y hay quienes decían, no, ¿cómo crees que la vas a comer si sabes que fue sacrificado a los ídolos? Eso es pecado, eso es malo, no lo hagas. Y el otro que se sentía muy espiritual decía, no hay problema, si el ídolo nada es, ¿qué me va a hacer daño esta comida o esta carne? ¿En qué me va a afectar? En la actualidad las carnicerías ya tienen otro proceso, ¿no? Ahora ya hay un rastro municipal que va controlando todo esto, ¿no? Pero en aquel tiempo era todo eso, ¿no? Y había ese problema. Lo que era bien claro era que los creyentes no debían de participar de las ceremonias religiosas. Al participar en ceremonias religiosas, eso era idolatría. Y dice en el 10:20 que eran a los demonios. Pero una vez que esta carne era enviada a la carnicería, solamente era carne, como cualquier otra carne. Y era alimento que el Señor provee, pues es el versículo 26, del Señor en la tierra y su plenitud. Y entonces dice, se puede comer con limpia conciencia y con acción de gracias. Y era un grave problema en aquel entonces porque o la como o no la como. Realmente no sabías si había sido de un animal que habían matado y la habían puesto ahí, o había sido de un animal que habían sacrificado a los ídolos y la habían puesto ahí. Por eso dice, pues tú, adelante, ¿no? Pero era un grave problema allá con los corintios. En la actualidad no es un grave problema porque ya el asunto de la carne se controla de otra manera, ¿no? Pero en aquel entonces sí era un grave problema. Dice 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si tú no sabes el origen o de dónde proviene eso, ora y dice que es santificado y nada más.
Pero si sabes, si tú sí sabes de dónde viene, te tienes que abstener. Porque si sabes de dónde viene. Pero cuando no sabes, hazlo, ¿no? Imaginen, llegaba con mis hijos chiquitos allá con mi mamá y tenía unas manzanas bien sabrosas. Y ahora, niñitos, tengan una manzanita, tengan esto. ¿Y saben dónde estaban esas manzanas? En la ofrenda o en el altar del Día de Muertos. ¿Qué haces cuando tú sabes que es ofrenda o sacrificado a los ídolos y tu hijito chiquito de 3 años viene tu dice, güey, ¿no? Tiene que comerse esa manzana, ¿no? ¿Qué haces? Esos son los dilemas, ¿no? ¿Se la doy? Él no sabe ni de qué se trata, ¿no? Tiene 3 años, 4 años. ¿O no se la doy? Ahí es donde vienen los dilemas, ¿no? De qué hacer o qué no hacer. Pero ahí está claro. Sabemos de dónde viene, ¿no? El problema, si no supiéramos de dónde viene, oro con acción de gracias es santificado el templo. Pero si sabemos en ese caso, ¿no? Y es complicado, ¿no? Entonces imagínense, hay que tener cuidado. Dice el versículo 27 de 1 Corintios 10. Si algún incrédulo os invita, tengan cuidado porque en este versículo, porque esto es muy común para todos los creyentes que estamos en los pueblos. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, mira, te invito a que la primera comunión de mi hijo. Escuchen lo que dice. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, si te aceptas esa invitación, vaya y no pregunte nada. Existe la posibilidad de comer carne sacrificada a los ídolos. Eso es claro, ¿no? Si no te afecta, adelante, pero si te afecta, ni vayas. No vayas, ¿para qué vas? La libertad en Cristo es un privilegio que debemos de renunciar a esta libertad cuando afecta o ofende a alguien más. Y entonces nosotros renunciamos a esa libertad absteniéndonos de hacer algunas cosas o conductas cuestionables. Pero lo debemos de hacer con una restricción voluntaria, porque si no caigo en el legalismo, a fin de ayudar a la edificación de otros. Siempre tenemos que ver con la edificación de otros. Debe de ser por amor a los otros, ayudando a que la conciencia de aquel hermano se haga más fuerte con el fin de que pueda llegar a disfrutar del privilegio de la libertad en Cristo. Y estos son dilemas bien complicados con lo sacrificado a los ídolos, con las cosas, porque nuestros hijos van a las escuelas y nos piden 1 kilo de manzana para mañana, y aunque no nos dijeron para qué es, nosotros ya sabemos porque mañana es el Día de Muertos. ¿Qué hago? ¿Se lo compro y que lo lleve? A fin que no me dijeron para qué. No me lo pidieron. Es algo a veces complicado cuando no estamos firmes en el Señor. Entonces decimos sí, ¿no? No tiene nada. No tiene nada de malo, como más la va a llevar. Es su calificación. O cuando sabemos que en las escuelas va a haber un evento en el cual se están pidiendo ciertos disfraces o ciertas cosas, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que cumplir? Calificación. Es la calificación de por medio. No se llega a decir, pero no hay problema. Pero a veces, como no encontramos algo en la Biblia que nos diga sí o no, ahí es donde empezamos a dudar y empezamos a participar y empezamos a ir poco a poco, y cuando sentimos que estamos bien metidos en todo eso, ¿no? Nuestros niños no lo saben, no saben los hijos, pero sí tenemos que tener ese cuidado. Les tenemos que enseñar eso, ¿no? ¿Y qué creen? A veces nuestros niños nos enseñan más. Tiara es un testimonio que Norbert tuvo problemas en el primaria por eso. Entonces, hay cosas, ¿no? En aquellos años hay otros niños que conocimos en la colonia Emiliano Zapata que
acostumbraban estar a la escuela y la familia ahí cerca. El miércoles de ceniza llevar a todos los niños al grupo y que los niñitos dijeron yo no. O sea, a veces nos enseñan más. Pues sí debemos de tener que ellos poner la ceniza, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Son dilemas que entran y que debemos de cuidar para no caer en ese pecado. ¿Hay libertad en Cristo de hacer lo que queramos? Sí. ¿Pero qué dice? Veo si me conviene y veo si me edifica. Y luego hay que tener condescendencia en lugar del legalismo. Versículos 28, 29 y 30. Dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Este cuarto principio es igual que el anterior. Está ilustrado por la comida en casa de un pagano. Mas si alguien nos dijere, ese alguien puede ser otro creyente, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué debemos de hacer? El versículo dice: no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. O sea, simplemente no lo comas. No te pongas a discutir con el hermano, no te pongas a condenar, no te pongas a insistir en tu propia libertad y decir a mí no me afecta, no me pasa nada. Esto es aplicable a cualquier área dudosa de conducta cuestionable. Estamos hablando de comida. Renuncia a tu libertad con el fin de que la conciencia del otro no sea afectada, no sea ofendida. Vuelve a agregar aquí el pastor, el apóstol, lo mismo, porque el Señor en la tierra hizo plenitud. Pero debemos de tener mucho cuidado. El versículo 29 y 30 nos explica también el 28. La dificultad no está en nuestra propia conciencia, sino en la de otro. Es decir, nosotros vamos a modificar nuestras acciones por el amor a los otros, pero no tenemos que modificar nuestra conciencia. El legalismo del hermano débil no debe hacernos a nosotros legalistas, sino nos debe de hacer amorosos. En este ejemplo de 28, 29 y 30 hay un hermano que dice: a mí no me afecta comer carne sacrificada a los ídolos porque ya oré y ya fue sacrificada. Pero hay otro que dice: a mí sí me afecta, y te está diciendo esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, si tú eres el que dices a mí no me afecta, no lo comas, aunque no te afecte. ¿Por amor a quién? A este hermano que te está diciendo que fue sacrificado. Eso quiere decir que no afecta. Ese es el amor. Y debemos tener mucho cuidado de no agraviar al hermano, ¿no? Aquí en el versículo 28 nos parece que sí es un creyente el que vino a advertir, ¿no? Entonces tenemos que cuidar su conciencia de este hermano y no comer. Pero aquí empieza otro dilema. Ella me dijo que fue sacrificado a los ídolos, pero estamos hablando de la casa o una invitación de un incrédulo, ¿sí o no? Entonces digo, si no lo como, ¿quién se va a sentir ofendido? El incrédulo. Hay hogares que se sienten muy ofendidos si no les aceptas un vaso de agua, si no les aceptas lo que te dan. ¿Sí? No se les afecta mucho, se sienten muy ofendidos por no aceptarles lo que te den, ¿no? Pan o algo. Aquí, cuida la conciencia del hermano que te dijo que fue sacrificado a los ídolos y no lo comes, pero entonces tal vez estás ofendiendo al anfitrión. La Biblia nos enseña que no debemos ofender a nadie, pero aquí hay dos cosas: ofendes al anfitrión o ofendes a tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? Si discuto con el hermano en que a mí no me afecta y él dice que sí, que porque es sacrificado a los ídolos, estamos dando mal testimonio al anfitrión. ¿Estamos de acuerdo? Como hijos de Dios.
Entonces tenemos que negarnos a nuestra propia libertad cristiana con amor, mostrarlo ante los incrédulos con amor, esa preocupación amorosa por las convicciones de mi hermano creyente que a él le afecta la comida sacrificada a los ídolos y no lo como y doy buen testimonio. Al final de cuentas, tal vez va a estar ofendido el anfitrión que es incrédulo, pero la palabra de Dios nos enseña que siempre debemos darle prioridad al creyente, a la casa de Dios. Ahora, con esto, aún se haya ofendido y quede molesto, con eso damos buen testimonio de que somos firmes en nuestra fe y que porque esto es sacrificado a los ídolos, no lo voy a comer. Y ellos van a aprender también. Y otro día te van a decir, te invito a un taco con mole, con pollito. Pero este pollo lo compré y lo hice para ti, no lo puse en la ofrenda. Hasta que aclaran te lo hice. Porque saben que esto no lo vas a comer. Es parte del testimonio. Y luego dicen, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Nuestra propia libertad no puede ser juzgada por la conciencia de otro, pero sí debemos de cuidar mucho lo que nosotros hacemos. Debemos dar gracias a Dios por la libertad que nos da y elegir no comer en este caso para no ofender a nuestro hermano en Cristo. Y en respuesta a la pregunta del versículo 30, dice en el versículo 30, ¿por qué quieres ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Por qué quieres ser censurado? En respuesta a esta pregunta tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos dar gracias al Señor por algo que va a servir para que tropiece mi hermano? No hay lógica. No puedo orar o agradecer al Señor por algo que sé que le va a causar problemas a mi hermano. Entonces, no. Por eso es la pregunta, ¿por qué él esté censurado por aquello de que doy gracias? Es una complicación con estos dilemas, ¿no? Y tenemos en los versículos 31 y 32, tenemos el propósito de la libertad. Hacerlo todo para la gloria de Dios, dice el versículo 31. Todo para la gloria de Dios. Comer o beber, como dice aquí, o cualquier otra cosa de todas esas áreas dudosas, tenemos que hacerlo para darle la gloria a Dios. Aquí es un ejemplo muy revolucionario, comer y beber. Porque les preguntaba, y cuando vamos a las tortillas, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Cuando comemos y bebemos, ¿cómo le damos la gloria a Dios? Entonces, darle la gloria a Dios debe de ser nuestro compromiso por toda la vida. Ese debe ser nuestro compromiso. Toda la vida, en todo tiempo, en todo momento, darle la honra y la gloria a Dios. La pregunta es, ¿asumimos este compromiso? ¿Qué dicen, sí o no? Normalmente decimos sí. La pregunta es entonces, ¿lo vamos a llevar a la práctica? ¿Le damos la honra y la gloria a Dios en todo momento, en todo tiempo, o no lo hacemos? Dios es deshonrado cuando alguien peca, más si este que peca es un creyente, pero también es honrado cuando su pueblo es fiel y obediente. Así como nuestro pecado se refleja en contra de la gloria de Dios, nuestra obediencia se refleja a favor de la gloria de Dios, y esto le va a dar la honra y la gloria a Dios. Entonces, por amor a Dios y por amor a los hijos de Dios, nosotros debemos de buscar la forma de darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Yo hablé ahorita de cosas muy prácticas, muy sencillas, como ir a las tortillas, como comer, como beber, pero ahora preguntemos en cosas más complicadas de nuestra propia vida. El que ande con una novia o un novio incrédulo, ¿le da la honra y la gloria a Dios? No. Porque eso nos va a llevar, si no estamos firmes, a casarnos con un incrédulo. Y entonces, esto va a deshonrar a Dios. Ya no le estamos dando la honra y la gloria a Dios.
Y debemos tener mucho cuidado con este uso de la libertad, porque van a decir, yo soy libre de casarme con quien yo quiera, ¿no? Y tienen razón, pero te conviene, pero te edifica, esto honra y glorifica a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque dice el versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, ninguna de nuestras acciones deben de ser tropiezo o deben de ser obstáculo para que los creyentes renieguen de Cristo o los no creyentes busquen a Cristo. Debemos de cuidar, dar un buen testimonio. Si una persona se siente ofendida por el Evangelio, escuchen lo que les voy a decir. Si una persona se siente ofendida por el Evangelio, está bien. Porque el Evangelio ofende. Está bien. Y ese no es nuestro problema. Es el problema de esta persona. Pero si una persona se siente ofendida por nuestra manera de vivir, este sí es nuestro problema. Porque esto deshonra a Dios. Y entonces ya no le estamos dando la honra y la gloria a Dios. Porque cuando vamos y compartimos el Evangelio, luego nos dicen, pero si tú eres esto, pero si tú haces esto, ya está afectando nuestro testimonio. Pero si tú eras esto, cuando nos dicen si tú eras esto, ahí es donde aprovechamos para traer la honra y la gloria a Dios. Si lo era, pero ahora ya no. Y ahí es donde vamos haciendo esto. Pero hay que tener mucho cuidado, porque tenemos siempre que buscar darle la honra y la gloria a Dios. Entonces el propósito de todo ser humano es que debe de hacer todo para la gloria de Dios. Y el tercer aspecto lo tenemos en los versículos 10:33 y 11:1. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pauta para honrar y glorificar a Dios es imitar a Cristo. Cristo es el ejemplo supremo para imitarlo. Él puso todos sus derechos a un lado por el bien de todos nosotros. Dice Filipenses 2, del 5 al 8, ¿quién se lo sabe de memoria? Ya nos va a decir. Haya pues ese mismo sentir tuvo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró, no se esfumó No se aferró a ser igual a Dios. como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, Haciéndose hombre y y estando en la condición de hombre, se humilló Hasta la muerte y muerte de cruz. hasta la muerte, hasta la muerte y muerte de muerte de cruz. Vean, siendo Dios, no se aferró a ser como Dios. Hizo todo a un lado por amor a quién. Y si nosotros vamos a imitar a Cristo, para darle la honra y la gloria a Dios, tenemos nosotros que hacer esto. Dice el 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aclaro, Pablo no se estaba jactando de sí mismo. No era su intención, no era su estilo. Porque en Filipenses 3:17 dice, y mirad a los que así se conducen. Estaba hablando de otros. La intención simplemente era darles un ejemplo de que así se puede imitar a Cristo. Entonces, si vemos a hermanos que imitan a Cristo, quiere decir que nosotros también podemos imitar a Cristo. Por eso es que Él es lo que dijo, ¿no? Y tenemos que ver, dice el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él buscaba agradar a Dios y agradar a los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos, para que acerquen a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, para lograr todo lo dicho durante esta prédica, es decir, hacer todo para la gloria de Dios, necesitamos esforzarnos en imitar a Dios, que es ese ejemplo supremo, porque puso al lado todos sus derechos. Como hijos de Dios,
Si es que realmente lo somos, debemos de buscar darle la honra y la gloria a Dios en todo. ¿En qué? En todo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿lo estamos haciendo? No contesten, cada quien sabe. O la pregunta es, ¿lo estás haciendo? O hay una mejor pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, y que va más directa. ¿Yo lo estoy haciendo? O la pregunta de ¿yo lo estoy haciendo? Porque es muy fácil decir, Él no le está dando la honra y la gloria a Dios, o hablar de nosotros, pero la pregunta es, ¿yo le estoy dando la honra y la gloria a Dios? Háganse esa pregunta. ¿Yo le estoy dando la honra y la gloria a Dios con todo lo que hago, en todo tiempo y en todo momento? Ustedes piensen, analicen. ¿Yo le estoy dando la honra y la gloria a Dios? Dice el versículo 31, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Estaré haciendo todo para la gloria de Dios? Piénsenlo, no me contesten, cada uno de ustedes lo saben, ahí es que lo contestan al Señor, y para que tengan una buena respuesta al Señor, nos ponemos de pie para orar y terminar. Padre Santo, en esta hora, Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, te damos gracias porque nos has enseñado, Padre, que debemos de darte a ti la honra y la gloria en todo tiempo, en todo momento, con todo lo que hagamos, con todo lo que digamos, Padre. Pero sé que somos humanos, somos pecadores y fallamos, Padre. Por eso te rogamos, te pedimos que tú nos ayudes, dándonos sabiduría de lo alto, para que todo lo que hagamos realmente sea para tu honra, para tu gloria. Que cada que tengamos que tomar una decisión, cada que tengamos que hablar, que tengamos que actuar, pensemos y analicemos y con esto te estamos dando a ti la honra y la gloria, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Padre bendito, y que nos enseñes a alabarte, a glorificarte todo tiempo, en todo momento. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.